inicio nuestra charla del día de hoy, porque mientras se van a ir conectando poco a poco las personas, ¿verdad? Pero el tiempo es valioso. Entonces, vamos a empezar un poquito hablando sobre los roles que tiene la familia. Porque para comprender, acá vamos a hablar de comunicación, ¿verdad? Para comprender. Buenos días, sí los escucho, es que no sé cómo tener, o sea, buenos días. Hola. Para comprender un poco sobre la comunicación, ¿verdad? Y cómo podemos cambiar esto, pues es importante saber primero que nosotros tenemos roles familiares que nuestros hijos y nosotros mismos tenemos que primero entenderlos desde los padres, los hijos, los abuelos, los tíos y todos los miembros de la familia tienen un rol familiar. Independientemente de con quién nos casemos o cuántos hijos tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque el hijo mayor normalmente asume un rol dentro de la familia, el hijo menor y el hijo que le sigue. Entonces, esto es importante irlo desmenuzando dentro de mi familia o dentro de mi vida personal mismo. Entonces, recuerden siempre que los roles familiares tienen una función específica y el lugar que ocupo en ella también es importante. Pero no deja de ser importante el hecho de que nosotros tengamos ciertos motivadores, motivadores que ayudan a que nuestra conducta o comportamiento. Gracias, Magda. Ya leí tu mensaje que me escuchas perfectamente. Gracias. Eso es lo importante, que usted me escuche y pueda escribirme algún comentario. Porque acá yo voy a ir un poco hablando, conversando sobre la comunicación, pero ustedes me pueden ir escribiendo y al final podemos abrir para tener esa interacción, porque la idea es de que acá este tiempo lo podamos pasar ameno, dinámico y activo, ¿verdad? Entonces, estaba hablando de que hay ciertos motivadores que son esenciales conocerlos y siempre tenerlos muy, muy presentes, como por ejemplo la afiliación. La afiliación quiere decir cuando tú quieres pertenecer a algo. Entonces, todas las personas siempre necesitamos pertenecer a algo. Necesitamos ser parte de algo. Y los niños, nuestros hijos también. Y entonces ahí está parte del secreto de cómo podemos ir mejorando. Porque la afiliación, al igual que la autonomía que nosotros como padres, como pareja, como persona, vamos teniendo en la vida, ayuda a que nuestros hijos pues también vayan aprendiendo de ello. Entonces tenemos, cuando hablamos de motivadores, la afiliación, tenemos la autonomía y por supuesto el respeto. A veces queremos que nuestros hijos nos respeten o queremos que ellos se hagan respetar. Pero ¿qué pasa si nosotros como padres no damos el primer paso de respetar a nuestros hijos? Entonces, recuerden que la Fundación Granito de Fe hoy está compartiendo contigo un tema muy importante que es descubre cómo establecer una comunicación abierta y efectiva con tus hijos. Y para eso tenemos primero que conocer los roles familiares. ¿Qué roles hay en mi familia
que mis hijos tienen que tener bien claro. El rol del padre, el rol de la madre, los abuelos, los hermanos, sí. También veíamos que es importante que tengamos bien establecido sobre los motivadores. Esos motivadores que ayudan mucho a que la crianza de los hijos y después esa comunicación pueda ser abierta y efectiva entre ellos y nosotros. Y para eso decimos que estos motivadores son afiliación, autonomía, respeto. El respeto que nosotros tenemos que no solamente decirlo de palabra, sino también de hecho. Es decir, tenemos que enseñarles con el ejemplo de cómo yo me respeto. Primero yo, recuerden que primero soy yo me respeto y de esa manera yo le puedo enseñar a mi hijo o a mi hija que él también merece que él se respete y merece que el resto de personas lo respeten. Recordemos siempre que esto es primero yo y luego hacia afuera, ¿sí? Pero también hablamos de la seguridad. Esa seguridad que yo como padre o como madre le tengo que transmitir a mi hijo. ¿Para qué? Para que mañana él se pueda comunicar de forma segura, no solamente con el exterior, sino también con el interior. Entonces, esa seguridad depende de cómo yo la transmita a ellos, de cómo yo transmita esa misma seguridad hacia mí. Entonces yo digo, yo siempre le enseño a ser seguro a mi hijo, yo le digo que tiene que hacer esto, que tiene que hacerlo de acá, que él siempre tiene que hablar con mucha seguridad. Ajá, pero eso no viene del aire, eso viene del ejemplo. Recuerden que los niños cuando van creciendo, lo primero que hacen es absorber como esa esponjita y luego van imitando todo lo que están absorbiendo. Entonces, si yo veo a un papá que siempre está inseguro, que no sabe tomar decisiones, un papá que cuando tiene que poner reglas, siempre tiene que esconderse o escudarse detrás de mamá o de alguna otra persona. Entonces, ¿cómo podemos decirle a mi hijo si yo no tengo seguridad en mí mismo? ¿Sí? ¿Cómo yo le puedo enseñar a ese jovencito, a ese niño que está creciendo, que está absorbiendo? Yo, mamá, cuando le digo a mi hijo, usted tiene que ser seguro cuando usted intervenga en su escuela, en su colegio, con sus amigos, no tenga miedo, usted es importante, usted tiene valores, ajá, pero la palabra es impactante cuando el ejemplo se refleja en ella, es decir, yo, mamá, tengo que ser segura de lo que digo. Y segura no quiere decir inflexible. Segura quiere decir que yo antes de actuar he pensado, he analizado, he reflexionado. Entonces, ya tenemos ahí como que un esquema para saber un poquito de dónde podemos o cómo podemos establecer una comunicación abierta y efectiva con nuestros hijos. ¿Verdad? Porque todo tiene una razón de ser y parte de algún lado. Consecuentemente, tenemos la personalidad, eso de lo que hablamos tanto y sabemos poco a veces, porque, porque la personalidad, ¿verdad? Empieza con el comportamiento. Y ese comportamiento va a hacer que yo tenga una comunicación efectiva, abierta. No solo entre padres e hijos o hijos a padres, sino entre nosotros mismos. Recuerden que yo apuesto siempre al primer lugar a nosotros, porque de nosotros emana lo que damos hacia afuera y con ello damos el ejemplo. Entonces, nosotros los padres tenemos que tener no solamente el derecho de enseñar a nuestros hijos porque son nuestros hijos, sino también autorreflexionar y ver
cómo está nuestra personalidad y por ende nuestro comportamiento. Entonces tenemos un comportamiento que se suele dar, que puede ser crítico o protector. Y cuando es crítico o protector, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué resultado tiene en su personalidad? Recuerden, cuando nosotros sobreprotegemos a los niños y no les permitimos que ellos tomen decisiones, obviamente estas decisiones siempre van a ser dependiendo de su edad, dependiendo de sus capacidades personales. También hay un tipo de comportamiento que es el comportamiento adulto o racional. Ese es el que siempre estamos como que reflexionando un poco para antes de actuar. Pero también tenemos ese comportamiento de niño emocional que establece que actuamos por emoción y no pensamos. Y cualquiera de estos tipos de comportamiento van a generar el resultado en nuestros hijos y de la relación que nosotros tengamos con ellos. Entonces, recuerden que estamos hablando de una comunicación abierta y efectiva con nuestros hijos, cómo establecerla de forma más adecuada. Entonces, vamos a partir por un concepto muy sencillo que todos lo sabemos, estoy segurísima, que es la comunicación. Decimos que siempre en la comunicación va a haber un emisor, que es la persona que habla o escribe, y debe haber un receptor. En el receptor tenemos a un oyente o a un lector, pero en medio tenemos el código que se convierte en el mensaje, en eso que yo quiero comunicar, en eso que yo quiero decir. Y aquí es tan importante cómo lo digo, en qué momento lo digo, y que yo tenga bien claro cuál es mi posición en la comunicación. Muy claro, si yo soy el emisor o yo soy el receptor. ¿Por qué? Porque los roles siempre son importantes para saber cómo debo de actuar. Entonces, en la comunicación, ¿verdad? En la comunicación verbal tenemos dos tipos, el oral y escrito. Y estas dos formas se utilizan siempre para transmitir una información que debe de ser concreta y objetiva, concreta y clara. ¿Para qué? Para que la comunicación fluya a través de qué? De ese medio que es la codificación y llegue al receptor de la forma como yo quiero que llegue. Entonces, aquí también entra mucho los gestos que tienen las personas. Influye mucho cómo yo hablo, cómo yo digo las cosas. Entonces, en la comunicación verbal, cuando nuestros hijos, nos estamos comunicando con nuestros hijos, influye muchísimo cómo se lo vamos a decir. Si lo hacemos desde el cariño, desde el amor o desde la ira, el enojo. Los gestos de cariño y de desaprobación influyen para que llegue bien el mensaje o para que no llegue bien el mensaje. Influyen en la personalidad de su niño o de la persona que en este caso está recibiendo. Entonces, por eso a veces le damos tan poca importancia a nuestros gestos, a las conductas que tenemos en la comunicación. Y fíjense que es tan interesante porque en la conducta, y mire que digo conducta, no digo personalidad. En la conducta puedo tener una comunicación pasiva. ¿Y qué es eso de tener una comunicación pasiva? La conducta pasiva es aquella que siempre está como que esperando que tú tomes la decisión de. Entonces, esta conducta pasiva no solamente puede traer, malos entendidos, porque estoy esperando siempre a que la otra persona tome la iniciativa. Y esto yo quiero hacer hincapié en la conducta pasiva porque
a veces pensamos que tener una conducta pasiva es que yo sea pasivo. Y miren que estoy hablando de la conducta. Y recuerden que la conducta es la que se puede modificar, es la que podemos cambiar, podemos eliminar para bien o para mal. Entonces la conducta pasiva es cuando yo estoy esperando siempre que la otra persona tome la iniciativa y entonces puedo perder tiempo valioso, pero esta conducta positiva tiene un origen. Cuando los niños, hablando de los niños, tienen una conducta pasiva, podemos hacernos muchas preguntas, como por ejemplo si tiene miedo para hablar, si hay mucha inseguridad para intervenir. Probablemente sabe la respuesta. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado que sabes la respuesta de algo y no lo dices? Estás calladito porque tienes miedo a expresarte, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo y no estás seguro de que si lo que vas a decir es cierto. O de repente sabes que está bien lo que vas a decir, pero tienes miedo de la reacción de la otra persona. Entonces miren cómo se va engranando mucho lo que hace un rato hablábamos del comportamiento del padre. Padre, cuando digo padres, hablo en general, padre y madre, del comportamiento de los padres hacia los hijos, que van influyendo mucho, porque cuando ese hijo está acostumbrado a callar, no, tú no hables, tú no digas, solo escucha. Entonces, y eso en todo momento y sin un límite apropiado. ¿Verdad? Porque recuerden, todos los excesos son malos. Entonces, esas conductas se vuelven muy pasivas desde adentro hacia afuera. Las nuevas conductas: tomar pausa, tomar conciencia y deseo de cambio. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando observamos que hay conductas pasivas que no le está permitiendo comunicarse de manera asertiva, productiva y positiva. Entonces tenemos que enseñarles a que ellos tomen pausa. ¿Pausa para qué? Si es pasivo, psicóloga. Pausa para que pueda encontrarse con lo que él tiene acá adentro. Y cuando él se encuentra con lo que tiene acá adentro, pues puede conocerlo y tener más confianza de poderlo decir, exteriorizar. Tomar conciencia de qué importancia tiene el que él pueda hablar, él o ella. Y sobre todo, nosotros como padres, guías o tutores, ayudarles a que tengan el deseo de cambiar, el deseo de mejorar, el deseo que, de que pueda sentir que él puede cambiar, puede sentirse mejor, puede escuchar su voz. El comportamiento según la comunicación pasiva. Normalmente ese comportamiento es como muy suave, no logra mantenerse firme en sus opiniones, no expresan sus sentimientos. Entonces, porque los tienen acá como que guardaditos, como que quiero decirlos, pero no sé cómo decirlo. Es que si lo digo de esa manera, no sé cómo lo va a tomar la otra persona. Es que me da un poco de temor, mejor me quedo callado. Normalmente la comunicación pasiva, el comportamiento, miren que siempre me refiero al comportamiento según esta comunicación pasiva, no establece contacto visual. Usted ve que los niños siempre, cuando no están seguros de lo que dicen, ¿verdad? Inclusive los adultos, no establecen ese contacto visual porque se sienten invadidos o se sienten inseguros y prefieren no hacerlo. A veces esto se da porque hay un estado depresivo o de ansiedad, o se produce este estado de depresión o ansiedad. Se produce ¿por qué? Porque yo sé que yo puedo decirlo, yo sé, yo estoy consciente de que puedo decirlo,
pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo expresarlo, no sé, este miedo que tengo me ata aquí abajo. O a veces esto hace que se muestren enfadados hacia los demás. Y en gran mayoría no es porque están enfadados con los demás, sino que están enfadados con ellos mismos, porque esto lo hace que sean indecisos. Entonces, miren qué importante es que nosotros los padres podamos ver cuando nuestros hijos tienen comportamientos que no los están haciendo feliz. Entonces yo esta mañana te invito a que puedas ser un poquito más observadoras. Nosotros los padres tenemos a veces la conducta errónea de pensar porque le damos comida, educación, un estatus económico estable, porque estudian en una bonita escuela, porque le compramos esto, le compramos lo de allá. Creemos que ellos deben estar bien, asumimos que deben de estar bien y no es así. No siempre va a ser de esa manera como nosotros pensamos. Es importante que nosotros podamos expresarle a nuestros hijos que ellos son importantes y que si ellos no se sienten como nosotros creemos, está bien, que lo expresen, no importa. No importa que lo expresen, más bien es lo que queremos, es lo que debemos de buscar, que lo expresen. Porque si no lo expresan, se nos hace un poco más difícil poder saber qué están sintiendo acá adentro. Y esa indecisión, esa inseguridad, ellos lo manifiestan. Ellos lo manifiestan de alguna forma. Solo tenemos que estar atentos y observar un poco más de lo que estamos haciendo. Y ojo, observar con una mente amplia y abierta. No observar con conceptos ya preconcebidos, porque a veces observamos, pero no vemos. Observamos es como cuando decimos, sí te escucho, pero no estoy prestando atención, porque como yo ya sé lo que va a decir o pienso que yo ya lo sé, entonces anticipadamente yo ya tengo un concepto en mi cabeza. No, pero es que mi hijo no puede ser así porque yo no soy así, yo soy extrovertida, yo a mí me gusta hablar, al papá también. Entonces, ¿de dónde? No, 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 él va a cambiar. Ajá, él va a cambiar siempre y cuando, él va a cambiar para bien o para mal, siempre y cuando usted lo guíe. Y usted siempre le reafirme que hay momentos de cambiar y que está bien si se siente mal, está bien. Hay que exteriorizar. ¿Para qué? Para que su comportamiento sea acorde a lo que él está sintiendo. Y esa comunicación pasiva pase a ser una comunicación abierta y efectiva. ¿Ok? Nosotros tenemos que siempre estarles animando a que hagan contribuciones con ellos mismos y con el entorno en el que se encuentran. Cuando nosotros le permitimos que ellos hagan contribuciones, le estamos permitiendo que ellos se hagan sentir, que ellos se hagan notar. Hay que fomentar otro estilo de comunicación entre ellos. Es decir, yo tengo que saber cómo nos estamos comunicando en casa. Y si veo que no está funcionando porque mi hijo no es feliz o porque yo no estoy siendo feliz, no estoy tranquila, como nos estamos comunicando, pues hay que fomentar un estilo diferente. Pero recuerden siempre que hay que escuchar. Si yo no escucho, no va a haber cambios. Si yo no le enseño a mi hijo a escuchar, no van a haber cambios. Por supuesto que no van a haber cambios. ¿Por qué? Porque ya todo está dicho. Entonces creemos que nada puede variar. La conducta pasiva siempre va a hacer que mi hijo se retraiga, que mi hijo se aísle, que mi hijo no tenga
finalmente lo que está buscando, que es sentirse bien. Todo ser humano necesita sentirse bien, necesita sentirse valorado, pero esa valoración parte de nosotros mismos, de nuestro interior. Entonces, imagínense ustedes, cuando las conductas se van moldeando, ¿por qué? Porque tengo un tutor, tengo un guía, tengo alguien que me está enseñando a exteriorizar lo que yo siento, entonces la comunicación también puede ir mejorando, puede ir cambiando, y no solamente la de mis hijos, también la mía, como madre o como padre, y puede volverse asertiva. Entonces, se habla tanto de la comunicación asertiva que nos olvidamos que para que exista una comunicación asertiva debe de construirse. Y fíjense que yo digo que la economía de la familia depende mucho de la parte emocional, porque a veces pensamos que la economía es solamente el área financiera, pero fíjense, cuando la parte emocional no está bien, las finanzas a veces se vienen abajo, porque no sé cómo manejarlas, como las emociones. Entonces, para que haya una comunicación asertiva, siempre recuerden, primero debe de haber palabras de afirmación. Esas palabras de afirmación que ayudan mucho a que mi hijo o mi hija pues vayan creciendo con seguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre recordándole lo positivo, siempre el valor que tiene, ojo, y no hacer algo grande de algo que no existe. ¿Sí? Pero las palabras de afirmación tienen poder cuando tienen una base de la realidad, de la objetividad. El tiempo de calidad, hablamos tanto del tiempo de calidad. En muchas ocasiones, y hasta a mí me ha tocado decir, bueno, yo trabajo mucho, pero les doy tiempo de calidad. Y entonces la pregunta, la gran pregunta es, ¿realmente le doy tiempo de calidad a mis hijos o me la estoy inventando yo? ¿Quién dice que el tiempo que le doy es de calidad? ¿Yo o mis hijos? Entonces yo te dejo esa gran pregunta. Pregúntale a tus hijos, pregúntale, pero mira sus gestos, porque resulta que a veces le preguntamos a nuestros hijos y ellos nos responden no como quieren, sino como piensan que nosotros queremos que nos contesten. Pero sus gestos, y en otro taller vamos a ofrecer eh, la forma de ir conociendo estos gestos para que tú sepas cuando él está recordando, cuando él está imaginando, cuando él está inventando, ¿sí? Para que tú sepas con más claridad si la respuesta que me está dando es realmente la que existe en su corazoncito o en su mente, ¿sí? Entonces, yo le doy tiempo de calidad a mi hijo, a mi hija, para tener una mayor y mejor comunicación asertiva. Pero también hago actos de servicio, ¿sí? ¿Qué es hacer actos de servicio? Poder hacer algo sin que nadie me lo esté pidiendo y sin estar esperando nada a cambio. De esa manera, yo le enseño a mi hija o a mi hijo cómo interrelacionarse con las demás personas y eso es una forma de comunicarse sin necesidad de ser retribuido económicamente, pero que finalmente usted y yo sabemos que esa es una retribución interna. El contacto físico. Para tener una comunicación asertiva, siempre debe haber ese contacto físico. Hay niños que hoy en día, jóvenes, adolescentes, que luego serán adultos, que no les gusta abrazar y no les gusta dejarse abrazar. ¿Pero por qué es? Cuando yo converso con alguno, me dicen, no, lo que pasa es que mi mamá o mi papá pues eran así, yo también aprendí a ser así. Y le aseguro que cuando sea adulto y tenga su propia familia, va a establecer una estructura de comunicación muy parecida, a menos de que él como adulto conscientemente, desde el comportamiento racional de adulto del que decíamos hace un rato,
él se dé cuenta de que debe de cambiar eso porque no va a ser productivo, ¿verdad? Pero es tan importante que yo, adulto, yo papá, yo mamá, enseñe a mi hijo o a mi hija que el acercamiento, que el tener contacto físico es importante para sentirnos seguros, para sentirnos con esa afirmación de, de las personas que me aman, de las personas que disfrutan de mi compañía, ¿verdad? Entonces, palabras de afirmación, tiempo de calidad, darse regalos. Los regalos no solamente son aquellos que tú compras en un almacén, en un lugar costoso. No, los regalos también son de tipo más, digamos que emocionales, donde tú los puedes creer. ¿Qué regalo le puedo dar a mi hijo que no me cueste dinero? Compartir una actividad en casa, eh, hacerle algo, una comida que a él le guste. eh, Compartir aquel juego que a ti no te gusta, pero que a él le gusta. Hacerle una foto, un dibujo. O sea, hay miles de cosas que uno pudiera hacer para entregarlo como un regalo. ¿Qué es un regalo? Es algo que tú quieres dar a una persona sin que te lo haya pedido, solamente para reafirmar lo importante que es para ti. Ese es un regalo, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas de las que nosotros nos podemos valer para que esa comunicación asertiva sea más efectiva. Miren lo que estoy diciendo, la comunicación asertiva sea más efectiva. Y también tenemos la comunicación no verbal. Pues sí, la comunicación no verbal es la que más tenemos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo, dentro de la sociedad. Comunicación no verbal. En todo momento recuerden que estamos comunicando. Cuando no hablamos, pero estamos teniendo diferentes gestos, estamos comunicando. Cuando estamos en silencio, escuchando a una persona, estamos comunicando que estoy prestando atención, estoy comunicando que estoy atenta, estoy comunicando que estoy aburrida. Y fíjense que todo esto tiene un impacto en la comunicación no verbal. Se dice que el 7% contiene comunicación verbal. El 38% depende mucho del tono de voz para que esta comunicación tenga un impacto que yo quiero. El 55%, miren que es el mayor porcentaje. El 55% es contenido gestual. Tus gestos, cómo miras, cómo te paras, cómo mueves tus manos, tus ojos. A veces hacemos esto cuando nos están diciendo. Y nosotros decimos, ¿le pica algo? No, a veces simplemente es una forma de decir, estoy aburrido, no entiendo, o ya no quiero escuchar. O sea, es tan importante que ustedes se den cuenta de que cuando yo voy a comunicar algo, tengo que primero haber interiorizado lo que voy a comunicar para que tenga un impacto positivo como yo quiero, para que la comunicación realmente sea efectiva y asertiva. Entonces recuerden, en la comunicación, el contenido verbal solo representa el 7%. El tono de la voz, que es muy importante, recuerden, porque el tono de la voz te puede decir, inclusive, tú puedes decir que no la estés mirando a la persona, pero la estás escuchando. Ese tono de voz te puede decir si la persona está triste, enfadada, enojada, si la persona está enferma inclusive. Entonces, el 38% del contenido de la comunicación depende del tono de la voz. Pero el 55%, repito, es el contenido gestual.
todo lo que tiene que ver con los gestos, movimientos, cómo te paras, cómo estás mirando, cuál es la disposición que tienes para escuchar a la persona, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda a que tú conozcas, porque de esa manera nosotros podemos aprender un poco más a entender a esa persona que a veces es tan difícil entenderla. Nuestros hijos dicen que son un espejo de nosotros. Y nosotros a veces vemos y decimos, pero por qué dice que son un espejo? Si yo no soy así, yo no soy, pero él es así. Porque probablemente mucha de la comunicación que tuviste con él no fue acertada, no fue, no fue la que realmente querías darle o enseñarle más bien, pero se dio. Entonces, tenemos eh, otra conducta que no es pasiva, pero es agresiva. La conducta agresiva, como vemos en esta imagen, un adulto no le vemos la cara, pero probablemente tiene un gesto de enojo, porque este niño que está aquí, que sí vemos su rostro, tiene un gesto de enojo, como algo agresivo, ¿verdad? Y normalmente, pues, cuando estamos en una comunicación así, ambos nos ponemos en la misma situación. Y las características de una conducta asertiva dice que es, siempre quiero hacer respetar mis propios derechos. Y respetar los derechos de los demás. Expresar ideas, emociones de forma directa, honesta, empática y respetuosa. Esas son características de la conducta asertiva. Pedir lo que necesitas sin olvidarte de las necesidades de otras personas. Y esto deberíamos de grabarnos siempre. Que una persona para que tenga una conducta asertiva tiene que tener estas características. Respetar sus propios derechos y respetar los derechos de los demás. Cuando nosotros no respetamos nuestros propios derechos y hacemos que el resto siempre esté primero, primero, primero y luego nosotros, entonces, ¿cómo podemos dar algo que yo no estoy teniendo para que sea una conducta asertiva? No va a ser asertiva, porque siempre va a estar el otro, el otro, el otro, y yo no me voy a hacer escuchar. Expresar las ideas y emociones de forma directa. Cuando yo doy muchas vueltas en lo que yo quiero decir, confundo a la otra persona, al receptor, confundo. Y más bien puedo distorsionar el mensaje real que yo quiero enviar. Y para esto debo de ser directa, clara, concisa, pero debo de ser honesto con lo que estoy diciendo. Porque cuando yo soy honesta, entonces tiene fundamento lo que digo y es muy fácil comunicarlo. Pero también esa honestidad tiene que tener una cualidad que es muy importante, que es la empatía. Porque a veces yo he escuchado mucho de que, yo soy clara, honesta y directa. Conmigo no hay medias tintas, decimos, pero resulta que no eres empática. Y como no hay empatía, no hay prudencia. Y cuando no hay prudencia, esa comunicación no es asertiva. Porque recuerden lo que vimos hace un momento, en las otras diapositivas anteriores. La conducta pasiva puede aceptar que tú digas directamente las cosas, pero nunca vas a tener esa interacción y nunca vas a tener una conducta asertiva. ¿Por qué? Porque no estás respetando los límites de. Y la tercera es pedir lo que necesitas, sin olvidarte de las necesidades de otras personas. A veces nosotros creemos que primero yo, segundo yo, tercero yo, y eso no es cierto.
Primero, usted sí, pero siempre dentro de los márgenes de respeto. Y esos márgenes de respeto consideran las necesidades de las otras personas. ¿Sí? Es que en este momento yo quiero decir esto, pero en ese momento esa persona necesita ir a ducharse, a comer, a dormir, pero yo quiero decirlo. Entonces, yo tengo que ser empático con las necesidades de las otras personas, ¿sí? Sin olvidar las mías propias. Eso eran las características de ¿qué? Las características de la conducta asertiva, ¿sí? Recuerde, conducta asertiva tiene sus propias cualidades. Pero cuando ya hablamos de la persona asertiva, la persona asertiva también debe de tener características, cualidades. Y esas cualidades son ser auténtica y valiente. La autenticidad viene mucho amarrado de la honestidad. ¿Sí? Yo debo de creer lo que estoy diciendo y debo de creer, no estar imitando, no estar... hoy en día hay mucho esta ola de imitación de imagen, de personalidad, de lo que hablo, de lo que como, de lo que digo. Y entonces no es creíble. No es creíble porque no es tuyo, ¿no? O sea, no lo has interiorizado, no te representa realmente como persona y dejas de ser auténtica. Ser valiente. Veíamos también que la conducta pasiva hace que a veces nuestros niños no tengan esa valentía para poder ser asertivos en su comunicación. Entonces tenemos que enseñarles a ser valiente, pero ojo, enseñarles a ser valiente con límites y no exponiéndonos. Porque a veces he escuchado mucho que papitos le dicen, no, pero si alguien te reta, tú le retas. Si alguien te pega, tú le pegas. Si alguien te insulta, tú lo insultas. Eso no es ser valiente. Eso no es enseñar a ser valiente. Eso es multiplicar agresividad. ¿Sí? Y eso es tema de otra charla. Pero recuerden que la agresividad nunca trae buenos resultados. La segunda característica de una persona asertiva es ser compasiva. La persona compasiva, como la palabra mismo lo dice, compasiva viene de compasión. Siempre va a buscar el bien común, no solamente el de ella propia. Miren que es tan importante que ustedes reflexionen, al igual que yo, que cuando hablo de la comunicación asertiva, de los tipos de comunicación, casi siempre estoy hablando en primera persona, porque primero tenemos que empezar nosotros a cuestionar si la comunicación que yo ejerzo para mí misma y para el resto de personas es la correcta, es la que yo quiero tener, es la que me está dando resultados. Pero sáquense esos preconceptos en sus cabecitas antes de reflexionar. Sáquenlo, dejen la mente abierta, aceptando aquello que está mal para poderlo cambiar. Y fíjense que aquí hay una característica muy importante, que a veces no la queremos tocar porque creemos que no la tenemos. Dice dominar tus egos. Y ese ego, esa vanidad, ese orgullo desmedido, a veces es el que no nos permite aterrizar en la tierra. Y siempre estamos acá y vemos desde este escenario a las personas, cuando a veces adentro no estamos acá, sino que estamos bien acá. Entonces, ese ego es el que no me permite a veces moldearme de forma más productiva, porque ese ego es el que invade todo mi yo y no me permite escalar poco a poco. Ah, es que yo soy esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Y entonces yo no tengo errores, yo no, yo y siempre yo.
Entonces, ese ego, si yo no lo domino, no soy una persona asertiva. Las personas asertivas se aman a sí mismos, están orgullosos sin llegar a ser egocéntricos, que hay mucha diferencia. Hay muchos niños que desde muy pequeño nosotros los padres les enseñamos a ser egocéntricos. No importa que tus amigos tengan calor, sí, mientras tú no tengas. No importa que tus amigos no escuchen, mientras tú escuches. No importa que tus compañeritos estén tristes, mientras tú no estés triste. Estamos fundamentando una persona egoísta con esas conductas o esas afirmaciones dentro de nuestros hijos. Pero no estamos reforzando el amor de sí mismo, a sí mismo. Recuerden que con los pensamientos afirmativos o las ideas afirmativas, yo ayudo a que mi hijo se mire lo bonito que es, lo especial que es, para que él aprenda y refuerce siempre ese amor interno, su amor propio. Y finalmente, cuando las personas tienen estas características, son personas asertivas. Pero importante es saber que una persona asertiva son emocionalmente inteligentes. Hoy, en este siglo, hablamos muchísimo de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es justamente eso. Todo esto que hemos hablado da como resultado ser emocionalmente inteligente. Porque si yo soy auténtica y valiente, puedo expresar lo que yo quiero decir. Y cuando no sé decirlo, pues busco la mejor manera o que alguien me enseñe. Cuando yo soy compasiva y yo busco el bien común, entonces estoy aprendiendo y siendo empática. Cuando yo domino mi ego, es decir, que la vanidad y el egocentrismo están lejos de las decisiones que yo tomo y entonces estoy buscando siempre como un todo, cuando yo me amo, entonces yo puedo entender cuánto yo debo de respetar a una persona para poder comunicarme de una manera más abierta, efectiva y finalmente ser inteligentemente emocional. Es decir, puedo tener control. Psicólogo de los niños pueden ser emocionalmente, por supuesto que sí. A eso es donde vamos con este tipo de charla, porque queremos que la comunicación entre los padres y los hijos sea asertiva, sea efectiva y sobre todo genere una vida armoniosa. No voy a decir feliz, pero armoniosa, porque la felicidad creo que viene por añadidura cuando tenemos armonía. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros, y hoy te invito a que anotes estas características y cuando tú estés sola, pregúntate si tienes todo eso. Si la comunicación que estás ejerciendo dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, dentro de algún lugar donde estás interactuando con muchas personas o con una, está siendo asertiva. Y en esta mañana quiero que terminemos esta charla antes de ver algún mensajito o alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, ¿verdad? Sobre una técnica que la vi y me llamó mucho la atención y dije, la voy a compartir con ustedes, porque es una técnica que ya la sabemos, pero a veces no la queremos recordar, a veces no la ponemos en práctica de la manera adecuada. Y si ustedes ven ese rico sándwich ahí que a mí me está dando hambre, es justamente porque quiero demostrarles que cuando tenemos una comunicación asertiva y la buscamos mejorar, 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 vamos a tener algo bonito, algo, y vamos a querer estar en ese hogar, en esa familia, en ese lugar. Cuando no hay una comunicación asertiva, pues no queremos estar. Decimos, ay, otra vez voy a ir a la casa y otra vez la discutidera con mis hijos, otra vez. Recuerden, que la comunicación asertiva es una comunicación abierta, una comunicación efectiva, pero donde conjugamos el verbo nosotros. Y por eso, fíjense este sándwich rico.
Esa base, la primera capa, es la que te va a representar a ti el acercamiento a la persona con la que te estás comunicando. Y ese acercamiento debe de ser siempre positivo. Y cuando yo me acerco, ¿cómo me puedo acercar positivamente a una persona? Ya sea a mi hijo, inclusive a mi pareja. Me agrada mucho el comportamiento que tienes en X situación. Me agrada mucho cómo te manejas en cierta situación. Me agrada mucho cómo tienes tu cuarto. Me agrada mucho que tus logros sean así, 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 así. Siempre en positivo. Esa es la base. Cuando tú te quieres acercar, debe ser tener una posición positiva hacia la persona. Mira lo que digo, hacia la persona. La parte de en medio, que es la base, es cuando yo expreso cómo me hace sentir tu comportamiento. ¿Cómo me hace sentir cuando me contestas de esa manera? ¿Cómo me hace sentir cuando no me contestas? ¿Cómo me hace sentir cuando me tratas indiferente? ¿Cómo me hace sentir cuando, aún sin hablar, pero tus gestos me dicen muchas cosas? O cuando hablas, el tono de voz con el que me hablas, ¿cómo me hace sentir? Es decir, en la base, en el centro, tú, tú abres tu corazón, ¿sabes? Cuando tú abres tu corazón, em, y ya lo preparaste con anticipación, cuando te acercaste y le hiciste sentir que, que te agrada mucho, que es importante para ti, pues ahora estás abriendo tu corazón para que vea, para que sienta lo que tú sientes, ¿sí? Y la última capa, que también está muy rica, muy deliciosa, es donde tú le propones a él o a ella, le propones un cambio en esa comunicación. A mí me gustaría que de hoy en adelante podamos comunicarnos de esto así, 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 así. A mí me gustaría que de aquí en adelante dediquemos un día a la semana para sentarnos y poder compartirnos todo lo que nos ha pasado, lo bueno, lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que tú crees que yo como madre o como padre debo mejorar y yo decirte que tú debes de mejorar según mi percepción. Y de esa manera llegar a un consenso y finalmente a una negociación. Entonces recuerden, siempre de aquí en adelante que cuando ustedes vean un sándwich rico y apetitoso como este, acuérdense lo que decía la psicóloga Soraya Buraj. Esta es una técnica, la técnica del sándwich, en donde la parte de abajo representa el acercamiento a la posición positiva que tiene esa persona hacia ti. Me agrada mucho tu comportamiento, me agrada mucho tus logros, estoy muy contenta por lo que has conseguido, estoy muy contenta y siempre vayan a la parte que realmente suma, no a lo que se compra. No me refiero para nada a la parte económica, todo es a lo que esa persona logra como él o como ella. Y el segundo, la base es abrir su corazón. ¿Cómo me hace sentir tu comportamiento? Cuando tú me respondes de esta manera. Pero ojo, no tiene que hablar desde el enojo, sino desde el amor. Desde el enojo no hablamos. Si vemos que vamos a hablar desde el enojo, no hago todavía esta técnica. ¿Sí? Primero, usted hágala sola, prepárese y luego puede ejecutarla, ¿sí? Porque no podemos hacer esto desde el enojo, sino desde el amor, desde la compasión. Y la tercera, que es la parte de arriba, es donde yo ya propongo, yo ya negocio.
A mí me gustaría que de hoy en adelante hagamos esto, esto, esto. A mí me gustaría que de hoy en adelante podamos darnos un tiempo. A mí me gustaría que nos tomemos un tiempo. A mí me gustaría que pintemos la casa los dos juntos. Usted y yo como mamá y usted como hijo. A mí me gustaría, ¿sí? A mí me gustaría que de ahora en adelante nos sentemos a tomar el desayuno sin celulares. Voy a poner una canastita ahí si te parece, me gustaría. Recuerda, cuando yo digo me gustaría, estoy esperando que la otra persona también negocie conmigo. Una negociación es de dos. Y la negociación, para que sea una comunicación asertiva, efectiva, debe de ser ganar, ganar, los dos. Entonces, solo así es como yo puedo empezar a hacer cambios en esta comunicación. Recuerden que la comunicación siempre va a depender mucho de cómo tú quieres llevarlo. A veces tenemos crianzas no tan positivas. Sin embargo, siempre, siempre, siempre vamos a tener la oportunidad de cambiar. Cuando no podemos cambiar, porque hemos tenido muchos traumas, muchos anclajes en nuestras vidas de niño, en nuestra crianza, siempre hay la oportunidad de buscar a un profesional para que nos ayude a cambiar, a mejorar lo que no puedo mejorar. Entonces, a veces creemos que porque ya tenemos 20, 30, 40, 50 años no podemos cambiar y eso es falso. Siempre vamos a poder cambiar. Y cuando yo no puedo hacer nada de lo que hemos visto ahora, de mejorar estas características en mi persona, entonces busque ayuda. A veces creemos que ir donde un terapeuta es malo porque yo no estoy loca, yo no tengo alguna enfermedad mental, yo no esto, pero eso es falso, ¿sí? Es falso porque ir a un terapeuta, a un psicólogo, es como ir a un doctor cuando me está doliendo mi cabecita, mi barriguita o algo, porque necesito ayuda, ¿sí? Entonces recuerden siempre, y quiero que esta mañana siempre recuerden al sándwich como esa oportunidad de alimentar su corazón mejor. Porque cuando nosotros tenemos una comunicación bonita, tú deseas estar con esa persona. A veces suele suceder que amamos a una persona, pero no deseamos hablar con esa persona, porque no estamos siendo, ¿verdad?, asertivos. Y yo digo, ay, no, mi hijo, es que yo lo amo, pero es que no puedo comunicarme bien con él. Pero hay que intencionar. Para mí, intencionar es buscar la forma de que se produzca algo. Y espero que esta mañana con esta pequeña charla, tallercito, podamos intencionar un cambio en esa comunicación. Yo estoy segura de que todo esto lo sabemos, pero a veces no lo reflexionamos, no lo sensibilizamos y no lo ponemos en práctica. Y vivimos tan apurado, tan apresurado, que nos olvidamos de que debemos de cumplir ciertas características o cualidades para tener una comunicación asertiva y más efectiva y abierta con nuestros hijos. Entonces, realmente me da mucho gusto poder aportar desde la Fundación Granito de Fe para que dentro de las familias hayan cambios. Vamos a tener un taller de crianza positiva el 26 y el 27 de julio. 26 y 27 de julio, crianza positiva. Así que los vamos a estar haciendo conocer por las redes para que si ustedes quieren, pueden inscribirse.
y seguramente habrán cosas súper interesantes que aprender y que compartir, porque dentro de la vida de hoy tenemos tantas responsabilidades que nos olvidamos que nosotros también somos importantes y cuando nosotros somos importantes y nos amamos, podemos amar al otro. Recuerde que nadie da lo que no tiene. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar colgada esta grabación, ¿verdad? Qué pena que muchos que se inscribieron no sean, pero a veces los sábados son complicados, pero desde la Fundación Granito de Fe, muchísimas gracias Magda por haberse conectado y haber estado con nosotras hasta el final. Gracias y cualquier cosa nos puede estar escribiendo.